Muy bien, son las 6:59 de la noche, no, ya las 7 de la noche en punto del 7 de junio del 2023. Muy buenas noches a todas las personas que diariamente nos acompañan desde, normalmente a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento, a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento, pero hoy es especial. Hoy vamos a dar una conferencia acerca del feminismo, acerca de la ideología de género. Se puede tocar temas como el aborto, las drogas, que todo eso es un conjunto que inició con los movimientos feministas aproximadamente en mayo del 68, de 1968, conocido como la cuarta ola feminista o el feminismo radical. Vamos a entender qué es el feminismo, pero el matiz central que vamos a dar en la conferencia es el que siempre hemos utilizado como base, y es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial? ¿Qué dice la Biblia acerca del feminismo, de la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia acerca del movimiento LGTBI? ¿Aprueba la Biblia el homosexualismo? ¿Aprueba la Biblia el aborto? ¿En qué casos el cristiano debería practicarlo, apoyarlo? Todo eso, todos esos temas los vamos a analizar a la luz de la Biblia. Simplemente pues le estamos dando una esperita a que llegue el resto de personal. Están llegando por ahí en unos 5 minutos. Saludos Marelvis, el Señor te bendiga. Yadira también, el Señor les bendiga. Saludos. Saludos a Amparo Salguero, a Rocío Rodríguez, al pastor William Otálvaro. Dios le bendiga. Saludos a Diana también. Bueno, mientras vayan... Si quiere, mientras van llegando, para yo ir mandando recorderis algunos. Sí, señora. Vamos a ir adelantando cositas. Por ejemplo, el primer día esta es la tercera conferencia, lastimosamente en las redes sociales de Facebook, YouTube, las conferencias fueron borradas. En TikTok la borraron también. Esas conferencias son borradas porque estamos tratando temas que van en contra del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, para poderlo hablar tenemos que irlo desglosando poco a poco, analizándolo paso por paso. Ya vamos a mostrar las diapositivas, pero voy a tomarme el abuso, digámoslo así, de mostrar una diapositiva en este instante para que vayamos teniendo una especie de idea de qué trata el nuevo orden mundial. Miremos aquí la diapositiva. Este es el nuevo orden mundial. Si usted mira bien, la parte central está relacionada con la Biblia. La derecha, que tiene que ver con lo que se conoce como políticamente derecha, está relacionada con la espiritualidad humana y con la Biblia. ¿Sí? Y la izquierda está relacionada también con la Biblia y con la parte humana, conocido como el humanismo. Esto tiene que ver con política, con economía. Y vamos a mirar muchas cosas aquí. Usted puede analizar varias cosas, por ejemplo. Vamos a leer a Daniel. Daniel es una base muy importante para entender el nuevo orden mundial, y todo termina en el anticristo y el falso profeta, que Daniel habla del anticristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y también habla Juan en Apocalipsis. En la primera carta habla del anticristo también. Y Apocalipsis 13, que es el que nos habla del falso profeta. Para poder entender todo lo que estamos haciendo, hay que analizar muy bien esas diapositivas. Hoy vamos a hablar de la ideología de género, hoy vamos a hablar del feminismo. Recuerden esto, por favor. La ideología de género
viene del feminismo. Ahora que comencemos ya la conferencia, porque todavía no la hemos comenzado, estoy dando como una especie de introducción para recordar lo que hicimos en la primera conferencia, lo que hicimos en la segunda conferencia. En la pasada conferencia, por ejemplo, hicimos una división en 3 factores: antes, durante y después del Renacimiento. ¿Se acuerdan de eso? Antes, durante y después del Renacimiento. No se nos puede olvidar eso. ¿Por qué? Porque al estudiar la Biblia y al estudiar la historia, hay que comprender, espérense a ver aquí. Aquí está la diapositiva para que la puedan mirar. Si quieren tomarle fotocapturas, si quieren ustedes tomarle una captura, bien puedan hacerlo. Perdón que no estoy compartiendo en Zoom, ya lo vi en los del Facebook. Aquí está. Antes, esa fue la clase pasada, antes del Renacimiento, antes. Durante el Renacimiento, que es desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, casi finalizando con la Revolución Francesa. Y después vamos a mirar el después del Renacimiento. ¿Qué es antes del Renacimiento? El absolutismo que tenía la hegemonía católica, manejando gobiernos, reyes, la vida de las personas, y cualquiera que se opusiese tenían la Santa Inquisición. A esa época, desde el siglo V hasta el siglo XV, que es el antes del Renacimiento, se le conoció como el oscurantismo o la Edad Media. Ese es el nombre que recibe. ¿Por qué recibe la palabra de oscurantismo? Porque durante casi del siglo V al X, unos 1000 años, no hubo avances tecnológicos, no hubo quien pensase, quien escribiese. Si alguna persona hacía un invento, un descubrimiento, y los sacerdotes católicos no lo tenían en cuenta, no lo creían, pues la persona podía morir. Muchas mujeres fueron llevadas a la horca, al fuego. Por eso se le conoce como oscurantismo, desde el siglo V hasta el siglo XV. Ya en el siglo XV comienza el Renacimiento, empieza a dar sus pinitos, y ya vamos a mirar ahora que comencemos, porque son las 7:08, no hemos comenzado todavía, solo recordando. Comenzó el ser humano a dar sus pinitos de descubrimiento, sus pinitos de conocimiento. Empezaron los grandes renacentistas, el Renacimiento, como fue Donatello, como fue Rafael, como fue Da Vinci y como fue Miguel, que hicieron obras que maravillaron al mundo y le dieron al mundo una expectativa nueva. Ya voy a mostrar todo esto. Solamente quiero como que darles una especie de, ¿cómo se dice?, de base para poder entrar hoy a lo que es el feminismo. Y la base del feminismo nace con el humanismo, con los derechos del hombre en la Revolución Francesa. Empieza ya el feminismo a actuar, aunque hay una feminista por allá en el año 1400 que la vamos a estudiar, que es la primera mujer que empieza a decir que las mujeres en el mundo también pueden gobernar, pero a ella la silenciaron aproximadamente unos casi 200 años, 300 años. Después es que se empezaron a leer sus libros, cuando apareció el despotismo ilustrativo. Bueno, en fin, no quisiera ponerme tedioso con términos filosóficos, pero sí quisiera dejarles una base, ¿ok?, para poder entender el feminismo, que se divide en 4 olas. Y hoy
si el Señor nos lo permite, vamos a mirar a través de la ciencia, de la historia y de la Biblia, vamos a mirar las 4 olas del feminismo. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes están por ahí? Un saludo cordial. Marinela, Dios te bendiga. Mari Rangel, pueden prender la cámara para verles la cara. Yo creo que podríamos comenzar ya, ¿cierto, Dianita? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Hermano David, muchas gracias de verdad por este tiempo, gracias por esta oportunidad de cada miércoles estar en este momento para que nos compartas y nos ilustres de tan valiosa información para nosotros. Y siempre, siempre desde la palabra de Dios. Bienvenidos a cada uno de los que nos acompañan acá en Zoom, a los que están también por YouTube, por Facebook viéndonos. Les agradecemos muchísimo su compañía, su persistencia acá. Les invitamos también a que puedan compartir para otras personas. Esta información es supremamente valiosa y como decía el hermano David ahora, nuestra reunión va a quedar grabada y posteriormente la subimos al canal de Padres con la Beca Colombia de YouTube. Entonces también sé que nuestro hermano David maneja sus redes y él también lo sube ahí. Importantísimo, yo creo que sí, son las 7:14. Si quieres esperar un minutico, a las 7:15 empezamos, les estamos dando una gabelita porque sabemos que llegamos todos hasta ahora, muchos llegarán del trabajo, muchos estarán en el transporte escuchando, muchos estarán en el momento de la cena, pero bueno, también quiero presentarles a los que nos ven y nos escuchan a Rocío, que hace parte del equipo de Padres con la Verdad, para que por favor prenda su micrófono y salude y sigamos ahí. Buenas noches, Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Bienvenidos, vamos a estar un tiempo bien rico. Estas últimas clases han sido súper lindas, unas clases magistrales increíbles, lástima que sean tan rápidas y lástima que no las quiten de YouTube. Entonces todo lo que logremos anotar y hacerle, hagámosle. Pero es una bendición. Muchas gracias, pastor. No me cansaré de decir. Me encantan. Gracias. Amén. Venimos de una jornada hoy pesada. Desde las 8 de la mañana ahí en el Congreso. Sí, señora. Por ahí las vi activas. Sí, siempre somos activas en eso, pero ahí igual nos aplazaron el debate, posiblemente va a ser el martes, pero Dios tiene providencia porque podemos recoger más firmas, podemos orar más, ayudar más tiempo. Aprovechemos para invitarlos a todos mis amados hermanos. Se está llevando a cabo la hermana Diana, la hermana Rocío y Jonathan Silva. Están muy empapados del tema que se está llevando en la primera comisión de la Cámara de Representantes. Hay cristianos que no saben esto, que el 23 de mayo, el 23 de mayo de este año en curso, 27 representantes y 14 senadores radicaron el proyecto de ley 272 del 2022, que en el artículo 5 penaliza y sanciona económicamente en el territorio colombiano a quien se oponga a la ideología de género, sea nacional o extranjero. Este proyecto de ley, conocido como Inconvertibles, en el artículo 18, numeral 7, prohíbe a personas naturales o jurídicas abstenerse de promover acciones de cualquier tipo en contra de la ideología de género, imputando oído bajo cargos de tortura y discurso de odio a quien opine o exprese su desacuerdo a la comunidad LGTBI. ¿Qué significa esto? Que si una institución, una persona jurídica, una persona natural, una persona común, llegue a expresarse en contra de la ideología de género, tiene una multa o puede ir a la cárcel, o el negocio o el trabajo o la iglesia puede ser cerrado. Eso es peligrosísimo. Ahora alguien me preguntará, ¿pero por qué? Es que este problema
viene desde mucho más arriba, viene desde el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Según ellos, oído a esto, cualquier esfuerzo de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género se le conoce como ecocieg. Cuando usted escuche la palabra ecocieg, es el esfuerzo que cualquier persona hace para decirle a otro, hey, eso de homosexual, eso no está bien. Y el argumento puede ser un argumento religioso, o puede ser un argumento antropológico, o puede ser un argumento científico. Por ejemplo, decirle a un homosexual que el homosexualismo es un error, porque si todo el mundo fuese homosexual, la humanidad desaparecería, porque ustedes no pueden procrear hijos. Enseguida, que eso es una opinión antropológica y científica, enseguida usted va para la cárcel. Por eso se llama ideología de género. Ya ahorita que comencemos, que no sé si ya comenzamos, le voy a explicar bien. Pero escúcheme esto, por favor, mucha atención. Según la ONU, la opinión o acción o evento que llame la atención o intente reconvenir sobre la ideología de género puede causar graves daños psicológicos, incluyendo ansiedad, confusión, ira, culpa, vergüenza, baja autoestima y entre otras consecuencias negativas que motivan a las personas LGTBI al suicidio. ¿Qué significa eso? Que si usted le llega a decir que está mal, esa persona puede suicidarse y echarle la culpa a usted. Se está violando el derecho. Bueno, yo diría que es el segundo derecho más importante de la humanidad. El primero es el de la vida. Y el segundo derecho, el de la libre expresión. Están coartando oído. Y les voy a pedir un favor a todos. De aquí en adelante, miremos 4 frentes. El primer frente, el de los padres de familia, los docentes, las escuelas, los colegios. El artículo 6, numeral 17, dice: no podrán alinear o corregir la orientación sexual de identidad o expresión de género ningún colegio, escuela, docente o padre de familia. Artículo 19, numeral 1, aumenta la pena en una tercera parte si el afectado es menor de edad. 2 artículos que prohíben a cualquiera de nosotros opinar en contra de la ideología de género. Por eso tenemos que hablarle a la gente que es padre de familia, que es profesores, rectores de colegios. Yo creo que debería haber un grupo de personas manejando los colegios. Eso es una humilde opinión. No me la han pedido, pero quisiera dar esa opinión. Segundo campo de ataque, digámoslo así, o de trabajo, ¿sí? A ver, explicando por qué las escuelas y los colegios, es que hay un problema con la UNICEF. Según ellos, los hijos no le pertenecen a los padres. Y según ellos, los niños tienen el mismo derecho del adulto, y cuando el responsable de la crianza del niño se oponga a la ideología de género, el Estado debe restituir el derecho del libre desarrollo de la personalidad, tomando en custodia al menor para dar cumplimiento al artículo 6, numeral 12, que el niño o la niña que presente solicitud de cambio de sexo tiene derecho a recibir el medicamento que requiera con fines terapéuticos. ¿Están grabando o no están grabando? Esto debería haberse grabado. ¿Sí está grabando? Bueno. Quiero mostrarles algo acá. Mucha atención a esto. Quiero que usted lo lea desde la misma página de la unicef.org. Convenio de Derechos por los Niños. Dice, los niños son personas, y mire lo que dice aquí: los niños no son propiedad de sus padres.
La misma UNICEF nos está diciendo que su hijo no es suyo. Comience por ahí. Marlecita, buenas noches, tienes el micrófono abierto. Segundo, presten atención. Dice, los niños tienen el mismo estatus que todos los demás miembros de la familia. ¿Cómo? Sí. Los derechos que tiene el adulto también los tiene el niño. Por eso es que vemos, por ejemplo, a la ministra de España diciendo que los niños tienen derechos, su señoría dice así, tienen derechos igual que nosotros. Déjenme mostrarles algo aquí. A ver, ¿dónde está? Invitaciones. Déjenme mostrarle este video para que ustedes se den cuenta del error garrafal. Mucha atención. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es... Hasta ahí está bien. El problema es la falacia argumental que va a incluir en el discurso. Mucha atención. Una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Ahí está el problema. Que pueden tener relación, como usted tiene derechos a tener relaciones sexuales y el niño tiene el mismo estatus que el adulto, usted no le puede quitar el estatus al niño. ¿Sabe cuál es el problema? Que eso tiene un nombre aberrante. Y que el mismo ministro de Justicia de Colombia hace unas semanas dijo que el incesto debía quitarse. ¿Para qué? Para que si el hermano y la hermana quieren tener sexo, no importa. O el papá y la hija, o el papá y el hijo, o mamá hijo, mamá hija. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Como los niños tienen derechos igual que los adultos, ya están hablando a nivel mundial de legalizar la pedofilia. ¿Cuántos de ustedes están en desacuerdo? Me gustaría que en las redes sociales, aquí en Facebook, me dijeran si están en desacuerdo o ustedes piensan que los niños tienen el mismo derecho. Buenas noches, Gladys, en Venezuela, el Señor te bendiga. ¿Y dónde están los demás? Prendan la cámara para verlos, quisiera conocerlos. Gerardo, Roberto, Marlecita, que es de Ciénaga. Jorgito, en Ecuador, Dios te bendiga. Uy, veo a la gente aquí. Estela, Emilio, buenas noches, Pastor Estrella. Dios le bendiga. Se dan cuenta que la misma UNICEF, que se supone que es de la Organización de las Naciones Unidas para el cuidado de los niños, ya nos dice uno, que no tenemos derechos sobre los niños, y dos, que los niños tienen los mismos derechos adultos y los mismos derechos sexuales. ¿Usted qué piensa? ¿Eso es cierto? ¿Eso es real? ¿Ustedes qué dicen? El proyecto lo titulan Los padres eligen. No, es que los padres no eligen, pero esa voz no es la que manda. No es la voz de los padres la que manda, pero esa voz no es la que manda. No es la voz de los padres la que manda. Eso es en el Senado de la República de Colombia. Él es un senador colombiano. Hay corrientes que dicen que los hijos son del Estado. No. ¿Cómo así? Entonces, ¿de quién son los hijos? Metamos a los padres para que los niños tengan una vida feliz, para que los acompañemos en estos temas. Metamos a los padres y contémosles qué le está pasando a los niños y, por ejemplo, los peligros que tienen con sus tíos, con sus primos o con jóvenes, etcétera. Padres, pónganle cuidado a sus hijos. Eso es lo que queremos, proteger a los niños desde la familia, que son los que los protegen. ¿O quién más los va a proteger? El colegio tiene muchos estudiantes, es imposible que los protejan. Metamos a los padres, involucrémonos. Eso es lo que quiere el proyecto. Mucha atención, mucha atención. Recuerda que les acabo de leer que el artículo 6, numeral 12 de la ley inconvertibles que se está debatiendo, dice que si el niño de 5 añitos, 8 añitos te dice, papá, mamá,
yo no soy hombre, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Usted, padre de familia, está en la obligación de llevar al niño al sistema de salud para que comience tratamientos hormonales y de cambio de sexo. Si a usted ya le está hirviendo la sangre, déjeme decirle que a Diana, Rocío y a Jonathan Silva ya les sirvió también y tienen una propuesta que se está llevando a cabo. Gloria a Dios que hoy se presentaron 5,000 radicados de cartas de personas que dijeron que no están de acuerdo y piden archivar el proyecto. Creo que por eso fue que se aplazó el debate hoy. ¿Para cuándo, Rocío, Dianita? Para el martes. O sea que les voy a pedir a todos los que me están escuchando que nos escriban. Dianita, por favor, deja ahí tus redes sociales. Escríbanos y le enviamos la carta. Usted la firma, la escanea y la envía. No tiene cobro. A 3 correos que les damos, los envía al presidente de la comisión, a la Cámara de Representantes y bueno, a Jonathan Silva, que es el que está liderando este movimiento. ¿Sí? Pero mostremos el desacuerdo firmando. Yo ya firmé y ya envié. Allá Gladibé, del esposo Alejandro, que es colombiano, están en Venezuela, ya lo enviaron. ¿Cuántos aquí no han dicho eso? Pero ahí no para. Lean esto. Desde la misma perspectiva de las Naciones Unidas. Lean esto. Presten atención. Sin embargo, cuando los adultos responsables de la crianza de los niños no pueden satisfacer sus necesidades, corresponde al Estado como principal garante de los derechos. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted no obedece a lo que dice la ONU, le van a quitar la patria potestad y usted ya no tiene derecho ni siquiera de ver al niño. ¿Qué hacemos? Firmar una carta por ahora. También debo decir que el pastor William Otálvaro está llevando a cabo otro movimiento que vamos a apoyar todos, que se llama el Cabildo Abierto. Algunos me dirán, no tengo idea de qué es, tranquilo, después le enseñamos qué significa. Pero para los que no saben, el Cabildo Abierto fue el que se usó en la independencia de Colombia, ¿oyeron? Y es una figura que utilizan los indígenas hasta el día de hoy para hacerse escuchar, o sea que nosotros podemos hacerlo. Bueno, ese es el primer frente, ¿no? Los padres, profesores y colegios. El segundo frente, ¿cuál es el segundo frente? Los profesionales y trabajadores de la comunicación, oído a los periodistas, oído a todos los que trabajan en imprenta de volantes, camisetas, que son diseñadores gráficos. El artículo 12 dice, ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de medios de comunicación para fomentar, publicitar o recomendar esfuerzos para cambiar la orientación sexual, la identidad o expresión de género de nadie. Tampoco podrán realizarse eventos de difusión pública y masiva que tengan como finalidad la persuasión a someterse a esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual. Si usted es periodista y está en su programa, en su canal, los influencers, toda persona que aparezca en medios, llegan a opinar en contra, para la cárcel, cerrada la institución que usted represente y multa. Eso es pura censura. Están acabando con el libre derecho a la expresión. Y ya como tercero, ese era el segundo, ¿verdad? Y como tercero, quiero mostrarles acá, para los que quieran tomarle una foto o quieran, ¿cómo se dice? Saber lo que estamos hablando. Tercero, instituciones de la red de salud y personal, oído médicos, oído enfermeras. Cuando según el artículo 14,
del proyecto de ley número 272 que se radicó el 23 de mayo en la Cámara de Representantes en la primera comisión. El artículo 14 dice: cuando una persona natural o jurídica del sector de la salud promueva o practique un ecosieg, recuerde que ecosieg es todo esfuerzo de cambio, ¿sí?, de orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces, el que quiera cambiar la expresión de género en el Ministerio de Salud y Protección Social deberá iniciar el procedimiento respectivo para la suspensión o cancelación de las licencias y autorizaciones de funcionamiento, y la sola conducta será considerada una falta a la ética médica. Señores, eso de expresión de objeción de conciencia se acabó. Usted no puede objetar. Si usted trabaja en la salud, enfermero, enfermera, y llega a ver a un niño, una niña, haciéndose un cambio, usted no puede opinar. Pierde su trabajo. La institución que se niegue a hacer la operación pierde su trabajo. Y como último, ¿sí?, esta es una especie como de opinión. Hay que hablar con los políticos, líderes sociales y espirituales, iglesias, pastores y predicadores. El artículo 6, numeral 17, el artículo 6, numeral 12, el artículo 12 y el 14 van con ustedes también. Bueno, el 14 no, que es de salud. Pero el artículo 16 dice: las personas jurídicas, ojo, representantes legales de iglesias, que no hagan parte del sector salud y que promuevan o practiquen un ecosieg, serán investigadas y sancionadas conforme a la normatividad vigente de la entidad que las vigila. Las entidades sin ánimo de lucro, como las iglesias, que promuevan o practiquen un ecosieg, serán investigadas por la autoridad definida en la Ley 22 de 1987 y sancionadas con la cancelación de la personería jurídica. Por favor, necesitamos que todos envíen la carta. No sabe qué hacer, no sé enviarla, tranquilo, eso se puede hasta firmar virtualmente, con el celular se puede firmar, o si no, con mucho gusto le generamos una firma suya legal para que usted pueda presentar. Si no, con mucho gusto ahí usted ven, la hermana Diana está presentando, o si no, aquí está mi número, mis redes sociales, para que usted pueda escribirnos tranquilamente. Ahora, esa es la parte humana. ¿Qué tiene que ver la iglesia cristiana ahí? Bueno, hay una, perdóneme la expresión, hay una pelea casada con el nuevo orden mundial. Eso es lo que debemos comprender. Tenemos una pelea casada con algo que se conoce como el nuevo orden mundial, los amos del mundo. Le voy a pedir el favor a Diana que busque, si es tan amable, Génesis 3:15. Le voy a pedir el favor a Rocío que busque Efesios 6:12. Le voy a pedir el favor a Gladibet que busque Ezequiel 28:11 al 19. ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién más hay por ahí? ¿Alguien puede prender la cámara si quiere ayudarnos a leer, por favor, la Biblia? Porque lo bonito de todo este tema que estamos hablando es que esto ya estaba escrito en la palabra. Por ejemplo, Dianita, ¿qué dice, si eres tan amable, Génesis capítulo 3, versículo 15? Señor, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Nótese, cuando Dios empieza a castigar y le llama la atención a Adán, Adán le dice: no, no es culpa mía, es de ella. Y cuando le dice a ella, ella dice: no, no es culpa mía, es de la serpiente. Entonces empieza a castigar desde la serpiente. Y en el versículo 15, que se le conoce como protoevangelio, aparece entonces una promesa, que va a haber una guerra
entre tú, le está hablando a la serpiente, y la simiente de la mujer. Entre tus hijos, tu simiente, tu semilla y los hijos de la mujer. Alguien me dirá, ¿cómo así? ¿El diablo tiene hijos? Bueno, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice claramente, en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen justicia y aman a su hermano. Hay una guerra. Y hay una guerra entre ¿quién? Entre la simiente de la mujer, que desde el vientre ya están hablando de aborto. Ya legalizaron en Colombia el aborto hasta los 6 meses, si no estoy mal. Eso es cumplimiento profético. Eso es cumplimiento de esa profecía. Una guerra enfrascada entre los hijos del diablo, que es el nuevo orden mundial, y entre los hijos de Dios. Así que usted, perdóneme lo que voy a decir, usted que me está escuchando, esa guerra o usted la pelea o se muere. Porque cuando Hitler enviaba los cohetes B2 que nunca habían existido, los cohetes B1 que nunca habían existido, que Wernher von Braun al fabricarlos los envió a Francia, a Inglaterra, y en Francia caían sobre París, a Inglaterra durante meses caían sobre Londres. La gente no se explicaba por qué Hitler los atacaba si ellos no les había hecho nada malo. Hasta el momento que Churchill llama a Estados Unidos y le dice, ayúdenos porque vamos para la guerra. Y cuando tomó la decisión, empezó Alemania hacia atrás. Es que hay personas que en medio de la guerra no hacen nada. Y el problema es que los afectados, ¿quiénes son? La simiente de la mujer. A mí me llama la atención que no dice la simiente del hombre, ¿no? Y es que la guerra entre el diablo y las mujeres y sus hijos está casada desde el Génesis. Hágase la pregunta, ¿por qué el diablo no le habló a Adán? Hágase esa pregunta. Porque si el diablo, la serpiente, le hubiera hablado a Adán, Adán coge y le mocha la cabeza enseguida. Y si es chino, se la come, peor todavía. Pero le apareció a la mujer, ¿por qué? Y lo dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corintio, a Timoteo, le dice, es que la mujer es algo más emocional. Y él sabía que la mujer, al ser un poco emocional, le dice enseguida, no, es que Dios sabe que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, vas a ser ¿qué? Igual que ¿qué? Que él. Eso está en Génesis capítulo 3. Entonces Dios le demostró que no era cierto. Pero ahora muchas mujeres quieren ser igual que el hombre. ¿Qué es ideología de género? Ojo, ideología de género es hija del feminismo. Es un concepto que nace del feminismo. Y se le conoce como ideología de género, y debo hacer un paréntesis, este término no lo aceptan las feministas, los LGTBI, pro aborto, no lo aceptan. Somos nosotros los que le decimos que es una ideología de género. ¿Por qué? Porque no pasa de ser una mera idea. No hay nada científico, no hay científicos reales que apoyen. Por ejemplo, según la ideología de género, el problema de la mujer que está subyugada, presenta a la mujer como víctima, nace en el hogar. Al tener un marido patriarcal, ojo con esta es la retórica de ellos. Usted está subyugada, métase con nosotros el feminismo. ¿Por qué? Porque está subyugada porque a usted le ha tocado ser femenina y madre. Si usted no hubiera tenido hijos, usted hubiera salido a viajar, a conocer el mundo, hubiese llegado a tener títulos universitarios, pero como usted fue una
y se fue allá a hacerle caso a un hombre y a eso le llaman patriarcado, entonces usted fue subyugada y usted es pobrecita. ¿Cómo me libero? Ah, bueno, venga al movimiento que nosotros le enseñamos. Uno, oído a esto, que ser hombre y ser mujer, y eso lo dijo Jean-Paul Sartre y lo dijo Simone de Beauvoir, que vamos a hablar de ello más adelante, ser hombre y ser mujer no es genético, no es biológico. Y uno enseguida dice que ¿qué? No, eso es cultural. ¿Cómo así? Claro, no es que al niño desde chiquito le dan balón de fútbol, carritos, le ponen a jugar con construcción. En cambio a la niña, ¿por qué se vuelve niña? Porque a la niña le hacen las moñitas, le ponen el vestidito. Mami quiere un regalo, no piensan en darle un camioncito, sino que le regalan una muñeca. Y por eso ustedes se dan cuenta que cuando el movimiento feminista empieza a dar duro, aparece Ken con Barbie al lado, para que los niños también, y ahora vean las películas que no se sabe quién es el que manda ahí, quién es el macho, la hembra, no se sabe, es una locura. Y eso es feminismo. Según ellas, tomaron la biología, tomaron todas las ciencias y a la basura. El problema es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esto de la ideología de género, en la Organización de las Naciones Unidas y a nivel mundial, no hay científicos, hay puro político, filósofos. Usted escucha hablar a filósofos en el Senado, escucha hablar en la Cámara a filósofos. Perdónenme, pero los filósofos no pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciencias políticas, no estamos hablando de poemas ni de cuentos abstractos. Debe haber un científico. Y el problema es que si usted se cambia de sexo, dentro de 100 años cuando se encuentren sus huesos, nadie sabrá que usted se cambió de sexo. Porque cuando encuentren sus huesos y su ADN va a gritar cuál es su sexo de nacimiento original. Usted puede cortarse el pene, formar una vagina, pero cuando usted muera y encuentren en su ADN los huesos, van a decir que usted tiene un cromosoma X y uno Y. Eso lo hace hombre, punto. Que usted puede ser mujer, quitarse los senos, ponerse un pene de plástico que nunca le va a servir para una relación sexual, pero bueno, inyectarse testosterona y empiece a salir barba. Pero en 100 años, cuando se encuentren sus huesos, todo el mundo va a decir que usted tenía un cromosomas X y X. Por eso, yo no sé, a mí me gustaría que esta conferencia llegara a alguien que pudiese hablar con Francis Collins. Francis Collins es el padre del genoma humano, ya está viejito, no esperemos a que se muera. Y alguien lo traiga para que hable y empiece a decir, mire, vamos a ver si me sale aquí, póngale mucha atención. Aquí, Francis Collins, y aquí está, mírelo, ateo y se convirtió al cristianismo. Este es Francis Collins, ¿sí? Bueno, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? No, no apareció, le voy a mostrar la foto, déjenme mirar un momento aquí. Francis Collins, homosexuales, y mire lo que dijo él. El genoma humano, en el genoma humano no se encontró el gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en la mente. ¿Cuál es el problema? Que el proyecto de ley que están radicando empieza a decir que usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya dijeron que eso no es aceptable. No es aceptable, ¿por qué? Porque ustedes no tienen científicos, ustedes tienen puros filósofos sentimentalistas. Me hace recordar por allá Gálatas capítulo 5, que dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu.
Y ellos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Y estos son una tracamandada de carnales que quieren vivir en fornicación, adulterio, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, las obras de la carne. Mire cómo la Biblia es tan perfecta. Y le dice a uno la Biblia, viva en el Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. ¿Ven la diferencia? ¿Dónde nace eso? Génesis 3:15. Ya desde el mismo huerto del Edén lo sabíamos, hay una guerra. Rocío, ¿cuál es tu versículo, por favor, si eres tan amable? Efesios, oído. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra lo que no vemos. Contra potestades, gobernadores, príncipes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y quiero que vea esto. ¿Saben ustedes qué es esto? Ese es un tema que no vamos a alcanzar a ver acá, pero se le conoce como Daniel capítulo 8, léanlo antes de dormir. Como la cabra Baphomet, que tiene al lado a dos niños, que tiene entre las piernas. ¿Saben qué es esto o no? ¿Alguien lo sabe? Sí, es el signo de la medicina. ¿El signo de qué? ¿De la medicina? De la medicina. No. Y esa es una conferencia que vamos a tener que ver, la diferencia entre el caduceo de Hermes, que es ese, y la vara de Esculapio. Y cuando usted lea Daniel capítulo 7 y se dé cuenta que el carnero de dos cuernos estaba peleando contra el macho cabrío que tiene un cuerno notable entre su frente. Mírelo aquí. ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Que está entre los dos cuernos de él? Entonces, ¿La llama olímpica? la llama de la libertad. Uy, le dio donde era. La llama de la libertad. La diosa Juno, regalada por los franceses a los estadounidenses, que se encuentra ya bien grande y la visitan. Pero ese es un tema que no es del feminismo. Simplemente quiero mostrarles que el feminismo hace parte de un entramado que tiene más de 50 cosas atacando el mundo entero. No vamos a alcanzar a ver todo eso en estas conferencias. Ya a medida que ustedes vayan abriendo espacios, ustedes dirán y vamos yendo y profundizando. Porque si yo comienzo desde ya a mostrarle a los amos del mundo, más de uno va a decir que no es cierto, que me lo inventé y nos van a cerrar las cuentas. Porque normalmente cuando hablo de esto, ahí sí los videos no los pasan. Entonces a mí me toca tomarme el tiempo con ustedes para un día de estos poder hablarles de, ¿sabe qué es esto o no? No vayan a nombrarlo. Y por acá está. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está por aquí? Y para los que no saben, estos son los amos del mundo. Y así se llaman. Pero ahorita no vamos a hablar de ellos. ¿Y ellos qué manejan? Por ejemplo, la economía mundial. Entre 70 personas manejan las empresas más grandes del mundo, ¿como qué? Disney, el New York Times, ¿sí lo ven? El Wall Street Journal de Chicago, los periódicos, la Casa Blanca y todas sus secciones, los diferentes presidentes, vicepresidentes hasta el día de hoy, que están puestos por ellos. Y podríamos seguir hablando, pero es que no quiero profundizar porque no quiero hacer spoiler. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice aquí? El Foro Económico Mundial,
el Fondo Monetario Internacional. Logran ver el mochuelo de Minerva, que hablamos qué días en el billete del dólar. Ese es un tema largo, o sea, profundo, que no puedo comenzarlo hoy. Que me toca empezar desde los pinitos de Génesis para poder llegar a Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia. Como un hombre hace 2000 años dijo que usted podía tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene la marca de la bestia no compra. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué Cuba no se ha liberado? A ver, si usted es cubano y arma una revuelta y lo llegan a escuchar, lo fusilan. Comience por ahí. Segundo, si usted es cubano y va a la prensa, lo fusilan. A la policía es del Estado, lo fusilan. Políticos, todos andan del Estado, lo fusilan. Ahora digamos que usted empezó a hablar mal con el vecino y a decir este gobierno es malo. El vecino sabe que si ese vecino va y lo denuncia a usted ante el gobierno, a él le dan un premio. ¿Y a usted sabe qué le quita? ¿Sabe qué le quita? Un carnecito, un carnet que le dan para comida. Enseguida empezaron a amarrarlo. Y le quitan el carnet y ¿con qué usted va a alimentar sus hijos? Por eso es que los cubanos no se han levantado. ¿Sí? Y eso lo escribió Juan. Que el que no tuviera la marca, y esa no es la marca, ¿no? Hasta ahora la están socializando, ya va apareciendo poco a poco. Tenemos que hablar del Berichit. Entonces, debemos ir despacio, porque Efesios nos dice, la lucha no es contra sangre y carne. O sea, cuando usted va a pelear, ¿sí? No, aquí estamos hablando de 70 hombres que manejan el mundo entero, no solo Estados Unidos. Entre ellos hay judíos. Ojo, cuando usted va a pelear, ¿alguien aquí ha peleado? Usted levanta, pero usted ve carne, o sea, sabe para dónde se mueve. Materia, ocupa un espacio. El problema es que aquí es espiritual, usted no se da cuenta dónde está. Segundo, no es sangre, ¿por qué? Porque si usted le llega a poner uno bien puesto y sangró, ¿usted qué dice? Uy, ya voy ganando, ahí va, ¿cierto? Ahí va, ahí va. El problema es que usted aquí no se da cuenta. Y aquí estamos hablando de espíritus impresionantes, como el que está en Daniel capítulo 8, la cabra maldita, Baphomet, que vamos a tener que hablar de Baphomet y que vamos a tener que mirar, oído a lo que les voy a decir. Por aquí yo tengo mire, todas estas son conferencias que hay que ver para entender esto. Y entre lo de Baphomet, por ejemplo, quiero mostrarles algo pequeñito. Mucha atención, presten cuidado. Y una estatua inspirada en la adoración al diablo se convirtió en el detonante perfecto entre una secta satánica y las autoridades en Minnesota. La agrupación demandó a la municipalidad por violar sus derechos constitucionales. Ailet Zuluaga nos amplía. La adoración al diablo volvió a enfrentar una secta satánica con las autoridades en Estados Unidos. Esta vez la agrupación Satanic Temple acudió a los tribunales en Minnesota para demandar a la ciudad de Belle Plaine por no permitirle colocar un monumento inspirado en sus creencias. El cofundador de la secta, Malcolm... Dejémoslo hasta ahí porque no quiero gastar todo el material que vamos a ver más adelante. Y hoy estamos viendo que en el mundo se está llevando a cabo ritos satánicos como el evento que estuvo el mes pasado. Y los cristianos, muchos no han entendido que estamos en guerra. Hay que levantarse, hay que arrodillarse y hay que actuar. Por ejemplo, un pequeño paréntesis. ¿Han leído el libro de Job? ¿Todos han leído el libro de Job? El libro de Job habla de cómo el diablo se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿has visto a Job? Perfecto,
temeroso de Dios, correcto en sus caminos. Y el diablo le dice, claro, si usted lo ha cuidado y le ha dado todo, déjeme hacerle daño para que vea que lo deja usted y reniega de usted. Entonces le dice, mire, no toque su vida, no lo toque a él, haga lo que quiera. Y Job en un día perdió todo. Casa, animales, propiedades, hijos, todo lo perdió. ¿Qué fue lo único que no perdió? Hubo dos cosas que no perdió. Primero, la fe. La esposa y la vida. Y segundo, la mujer. Y la mujer le salió feminista. Niega a tu Dios y muérete. ¡Ja! Dios líbranos de esposas así. Imagínense. Vuelve otra vez el diablo y le dice, Dios, si te das cuenta que no has renegado. Y le dice, mire, todo el hombre, tóquele la carne y verá. Entonces Dios le dice, listo, tóquele la carne, pero la vida no se la puede quitar. Y le cae una sarna tan impresionante a Lot que se rascaba con ollas, con ¿cómo le llaman? ¿Cómo dice la palabra? Tiestos. Sí. Y usted puede leer todo Job y al finalizar se va a dar cuenta que Job nunca cayó, nunca renegó a Dios. Pero cuando termino de leer el libro y todo el mundo se enfoca en que recibió el doble, hay algo que me llama la atención y que viene al caso hoy. ¿Cuál? Job nunca supo lo que el diablo hizo. Él nunca supo que era el diablo el que lo quería atacar y era una pelea entre Dios y el diablo. Y hay gente que no sabe que hay una pelea casada entre Dios y el diablo y nosotros estamos en la mitad. ¿Quién tiene Ezequiel 38? Versículo 11 en adelante. Léelo, por favor, ¿qué dice? 38 o 28. Ezequiel 28, perdón, 38 es la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 28, ¿qué dice, por favor? Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta ahí. Esto lo vamos a leer y a profundizar muy bien cuando estudiemos a Baphomet. ¿Qué pasa? Que no sé si se dieron cuenta el versículo 13. El versículo 13 es interesantísimo, porque le dice al rey de Tiro, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y cualquier persona, y por ahí un día en un debate me salió un judío diciéndome que es que Edén era un lugar que en ese tiempo existía. Sí, era cierto, en ese tiempo existía un lugar llamado Edén. Pero el problema es que los primores de los tamboriles de ese reino fueron creados cuando a él lo crearon. Y ahí que está diciendo el diablo, que está diciendo la palabra de Dios, que el diablo estuvo en el Edén. Y que el diablo maneja la música a la perfección, maneja los tambores, la flauta, los sonidos. Y díganme algo, ¿qué es el reggaetón? Si no es primero un beat. No sé si saben qué es eso. Entonces a 110, los músicos profesionales lo saben, y empieza es un golpe que se da 110 veces en un minuto. En un minuto se dan 60, ¿no? 60 segundos. Pero en esos 60 segundos debe haber un beat de 110 golpes. Por eso es tum, pa, 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 pa,
tumpa, y a ese tumpa tumpa póngale lo que quiera, que eso lo van a bailar. ¿Y qué mueven? No es salsa para mover las piernas, no es joropo, no es bailes como el sanjuanero, donde la elegancia de la mujer coqueteándole al hombre. No, es una relación sexual con ropa, punto. Y ese no lo vamos a hablar hoy, ese es un tema más alto. Hoy quiero que vean que la Biblia es clara. Lo que está pasando hoy hace parte de un entramado que viene desde antes de la creación, porque oído, Job es el libro más antiguo, o sea, antes de que escribieran Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ya Job existía. Y Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante es el texto más antiguo. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ya el diablo se había revelado en el principio. ¿Me hago entender? Esa rebelión de Satanás allá. Estamos en medio de una guerra y hay algo un poco fuerte que tal vez a muchos no les va a gustar, pero quiero que lo escuchen. Lean por favor, si es tan amable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4? Por favor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. ¿Quién lo lee? Es tan amable. Me gustaría que lo leyera una persona del grupo, alguien afuera que no haya participado. ¿Quién está por ahí? A ver, ¿cuántas personas hay? ¿Alguien dijo amén? ¿Quién dijo amén? Ah, bueno, léelo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, ¿qué dice? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nótese que a ellos no les alumbra esto que estamos hablando. Solamente a los que leen la palabra, a los que tienen el Espíritu Santo, vienen y se toman el tiempo para aprender. ¿Y qué dice? Por favor, lean conmigo. ¿A dónde está? Aquí. Primera carta de Juan. Ah, no. Un momentico. Sí, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y aquí va a haber un choque con muchas personas que no han leído la Biblia y cuando leen esto quedan sorprendidos. ¿Qué dice, por favor? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Les tengo una noticia. Yo sé que muchos quieren que Colombia sea para Cristo, Venezuela sea para Cristo. Nos va a tocar levantarnos a pelear porque el mundo entero está bajo el maligno. Baphomet está empezando a gobernar. Es más, con decirle a ustedes que miren esto tan interesante, Baphomet ya nació, por ejemplo. Instalan pesebre satánico en Capitolio de Estados Unidos. Un grupo denominado Templo Satánico instaló hace unos días en el Capitolio un pesebre con la figura de Baphomet, un ídolo en forma de cabra humanoide con alas. El hecho ocurrió el lunes 20 de diciembre. Nótese que nació el 20 de diciembre del año antepasado. Antepasado tras antepasado. Y es el nuevo orden mundial lanzando mensajes. Y ese es un mensaje. No sé qué edad tendrá, no sé si ya nació, no sé, la verdad no sé decirlo porque si yo me atreviese a dar
fechas, podría caer en una herejía. La hora nadie la sabe, cuando venga nuestro Señor. Pero ya está llegando la verdad de esto. Ya viene el anticristo y el falso profeta. Para poder llegar hasta aquí, tenemos que pasar primero por la derecha. Miren todo esto. Y empezar a hablar. No, espere, que es que son las 8:05 de la noche y estoy ya abusando. Paremos porque me dan una hora nada más. No sé, Dianita, qué dice el pastor William y Otálvaro y Rocío. Dime. David, tranquilo. Tómate unos 15 o 20 minutos más. Bueno. Antes de terminar la reunión, que debemos terminar a las 8:30, me regalas unos 5 minutos porque quiero hacer unos anuncios muy importantes para todos los que están en la sala. Amén. Mientras tanto, le voy a pedir un favor a Diana y a David que en el chat coloquen su número de celular, porque necesito que todas las personas de la sala tengan el contacto directo con David y con Diana, porque ellos te están dirigiendo unas actividades sociales muy importantes que van a ser parte vital con lo que nosotros estamos haciendo. Y voy a dar un anuncio que va a ser muy bueno para toda la sala. No se me vayan a ir, por favor. Ok, pastor. Les pido un favor, me recuerdan que es que yo me emociono y créanmelo, no paro. Entonces estoy metido aquí. Bueno, es que para poder llegar a la debacle que tenemos... bueno, me avisa, por favor. Sí, tranquilo. Para poder llegar allá, tenemos que pasar por explicar todo lo que la Biblia viene hablando desde Daniel. Y como, por ejemplo, miren aquí. ¿Logran ver esto? Los diferentes dioses de la mitología hindú, de China, de Egipto, Babilonia, India, Roma, Grecia. Y a mí me llama algo aquí la atención de Egipto. Y es esta diosa, ¿cómo se llama? Bastet. Para los que no saben, es la misma diosa Pantera Negra. Ay, David, no le creo. ¿No me cree? Véase la película Pantera Negra, la número 1, y cuando el papá le explica al que va a ser el próximo rey, le explica y le dice que esa diosa se llama Bastet. Apague eso o baje de volumen. Sí, se llama Bastet. Así de sencillo. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque la primera feminista de la historia, la primera mujer, ojo, después les enseño que feminismo no es que las mujeres se levantaron a pedir derecho de voto y educación, no, eso no es feminismo. O sea, eran los derechos del hombre y de la mujer. Pero la primera feminista como tal que se levantó contra el hombre está en la Biblia. ¿Y alguien me dice cómo se llama, por favor? La reina Basti. Basti. El mismo nombre en caldeo para la diosa Bastet de Egipto o para la diosa Pantera Negra. Todo esto es un entramado perfecto. El problema es que la conferencia es sobre el feminismo. Entonces les estoy dando punticos para que se den cuenta que esto pertenece de algo mucho más grande. Tendríamos que mirar más allá todavía, bajando por los diferentes dioses de los escandinavos. ¿Alguien ha escuchado hablar de Odín, de Thor, de Loki? Sí, claro, son vikingos. Son vikingos, pero ¿dónde dice? ¿Dónde aparece? ¿Los superhéroes? La película Avengers, la película que está educando a nuestros hijos a creer en superhéroes. ¿Se dan cuenta? Es que la televisión está educando a las generaciones que van a
a seguir al anticristo. Y seguimos bajando más, y entonces aparece la mitología romana, aparece la mitología griega, aparece, por ejemplo, bueno, Juno, Apolo, Diana, Marte, Neptuno, Júpiter, en fin. Y después aparecen diferentes religiones. Cuando lleguemos a algo que se conoce como el ecumenismo, vamos a tener que hablar mucho más adelante del ecumenismo. ¿Han visto esto? ¿Saben de qué se trata esto o no? La casa abrahámica. ¿Y quiénes son estos tres? Aquí está el imán musulmán, el rabino judío y el papa católico. Nunca antes visto. Y ya se están reuniendo con la ortodoxa. Y hasta se dan piquitos. ¿Se dan cuenta? Aquí el papa Juan Pablo II recibiendo ofrendas. Y el Papa Juan Pablo II hablando con el Dalai Lama. Y el día en que les hable de este es espectacular. Cuando le hable de esto y lo liguemos a un hombre llamado, pero ese está por la parte izquierda, mostrémoslo rápidamente aquí y nos vayamos a ver a estos hombres y miremos, ¿ya saben quiénes son los que están aquí? Para llegar al progresismo, que nació en la escuela de Atenas. ¿Saben qué es eso, no? Los Illuminatis, y aquí está, mírelo. ¿Cómo se llama este? ¿Lo recuerdan o no? Friedrich Nietzsche. Y él escribió un libro llamado Así hablaba Zaratustra. Los judíos más buscados. No, se llama Así hablaba Zaratustra. Y ese que les mostré el lado espiritual, lo que pasa es que el lado derecho es la parte espiritual, psicológica, y el lado izquierdo es la parte política, económica, y todo eso va entramado así en lo que profetizó Daniel, Juan, Pablo, Pedro, bueno, en fin, la Biblia. Y así hablaba Zaratustra. Y si usted va a hablar con Petro, va a hablar con Navarro Gol, va a hablar con Lucho Garzón, los de izquierda, usted debe haberse leído Así hablaba Zaratustra, que fue el primer no, es que ya estoy metiéndome en spoilers y no quiero hacer spoilers. El primer hombre en la historia de la humanidad, 1000 años antes de Jesús, póngale usted 400 años antes de Nabucodonosor, que fue el primero en decir que los reyes no deben gobernar. Nació en lo que hoy se conoce como Irán. Y fue el hombre que dijo que el que debe gobernar es el pueblo. Por eso oído a esto. Es que esto es espectacular cuando lleguemos a hablar de política y Biblia. Hasta Nabucodonosor no había democracia. ¿Qué dice la Biblia? Pareció bien a Nabucodonosor levantar 120 sátrapas que gobernaran con él. Ahí empezó la democracia. Y eso lo hizo él por lo que dijo Zoroastro o Zaratustra, que es la misma palabra, influenciado por él. Nabucodonosor. Y después vino el imperio persa, donde lo que era sellado por el anillo del rey, ¿qué? Ni siquiera el rey lo podía abrogar, porque la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. O sea, apareció la primera constitución política. Ya el rey no manda. Y ahí comienzan a caer los imperios. Y empiezan a crecer, ¿quiénes? Ya no hombres de sangre azul, legados por ¿cómo se dice? Legados por los dioses, sino hombres normales que empiezan a ser héroes y a ocupar. Como Alejandro Magno, que es irónico que Alejandro Magno fue el que creó el imperio griego y no era griego. Así como Adolf Hitler, que manejó y quería el imperio alemán y no era alemán. Y así como lo va a hacer el anticristo, que la Biblia dice, el que es y no era, así lo llama la Biblia. Y no se sabe ni qué es. Bueno, ya me emocioné. Y tenemos que irnos por todas esas partes. ¿Para qué? Cuando logremos,
llegar y mirar todo esto que está pasando y filtrarlo por la Biblia que está aquí al centro, mire, vamos a lograr entender, por ejemplo, la economía mundial. ¿Logran ver aquí? La Organización de las Naciones Unidas. Aquí está la OMS con la vara de Esculapio. Recuerden que esta no es la vara de la medicina. La original es esta. David, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la salud era un derecho. Ahora los médicos en Estados Unidos tienen el caduceo de Hermes, no la vara de Esculapio. La vara de Esculapio es una sola serpiente. El caduceo de Hermes son dos. ¿Cuál es la diferencia? El caduceo de Hermes es el símbolo del comercio. ¿Qué significa eso? Cualquiera lo sabe. Que la salud se volvió un negocio socio. Y aquí va a tener salud el que pueda, ¿qué? El que tenga la marca y pueda comprar salud. ¿Se dieron cuenta? Y todo esto está ligado. El Fondo Monetario Internacional, que le dio a Colombia X cantidad de millones de dólares, 110 millones de dólares. La Unión Europea, el Foro Económico, el G8, el BRICS y este que está dando hoy bastante de qué hablar. ¿Alguien sabe quién es este o no? ¿Quién me lo dice? Para terminar, que faltan 14 minutos. ¿Saben quién es o no? La OTAN. Buenas noches. Buenas noches, Edilia. Cuéntame. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña interrupción. Tengo una necesidad. Yo quiero que el pastor ore por mí esta noche. Con mucho gusto. Siento de corazón que es urgente. ¿El pastor William? Sí. Ok, ya. Pastor William, ¿escuchó? Yo quiero recibir a Cristo en esta noche. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos entonces primeramente a agradecer a David por todas esas experiencias, conocimientos,